¿Ya? Empezamos con el problema 8. El efecto Joule establece que si por una resistencia eléctrica R circula una corriente I durante un tiempo T, el calor desprendido de la resistencia se puede expresar como energía. Hallar la fórmula que nos permite confirmar dicha afirmación. O sea, gracias a las ecuaciones dimensionales, ustedes pueden demostrar o comprobar las fórmulas físicas. Y aquí viene uno. ¿Ve? Cuando vemos efecto Joule, a ver, en la vida real o en la práctica, ¿dónde se aplica el efecto Joule? ¿O dónde estamos aplicando el efecto Joule? Ustedes lo han visto ya en el colegio, en la pre, o en algún otro momento. Ejemplos de efecto Joule. Toque. Ducha. ¿Cómo? Una ducha, profe. La ducha eléctrica, la termoeléctrica, la plancha eléctrica, mucho más fácil. ¿Ves? Para la plancha necesitamos intensidad de corriente. Y toda plancha tiene resistencia. Y cuando la corriente pasa por la resistencia, se calienta la plancha. Y lo que desprende el calor, lo utilizamos. Ese es el efecto Joule. Entonces, dice, se expresa como energía. Esa energía va a estar en función de resistencia, en función de intensidad de corriente y en función de tiempo. Entonces, el calor o forma de energía va a depender de la intensidad de corriente y no conozco su exponente. De la resistencia eléctrica, no conozco su exponente. Del tiempo, no conozco su exponente. Así van a plantear cualquier fórmula física que no es conocido o quieren comprobar. Aplican ecuaciones dimensionales. Ecuación dimensional de la energía es a la ecuación dimensional de la intensidad de corriente a la X, intensidad de corriente de resistencia a la Y, intensidad de corriente del tiempo a la Z. Solamente aquí nos falta algo. La ecuación dimensional de energía, L cuadrado masa por tiempo a la menos 2. La intensidad de corriente es magnitud fundamental, I a la X. Lo que me falta es de R. ¿Cómo hallan ustedes la ecuación dimensional de R? Han tenido lunes en la tarde, martes y miércoles, 3 días. Entonces, una de las formas aquí está. Toda potencia eléctrica es a la intensidad de corriente o la resistencia. Otro método, toda resistencia es al voltaje sobre la intensidad de corriente. Entonces, tienen que hallar qué es voltaje sobre I, hallan la ecuación dimensional. O más fácil, potencia es I cuadrado por R. Entonces, R, aquí es igual, potencia por I a la menos 2. Y aquí está, la ecuación dimensional de R queda. ¿Qué es potencia? L cuadrado masa por tiempo a la menos 3 por I a la menos 2. Y todo al exponente Y. Tiempo, T mayúscula a la Z. Listo, ya está resuelto el ejercicio. Ahora repito, L cuadrado masa tiempo a la menos 2 por intensidad de corriente a la 0, que me va a dar 1. Ya eso necesito para dar mi ecuación. Y a la 0 vale 1. Igual, L cuadrado elevado a la Y, L a la 2Y. O sea, se multiplican las exponentes, la madre. L al cuadrado elevado a la Y, L a la 2Y. M a la Y. Aquí mucho cuidado. T a la menos 3 elevado a la Y, T a la menos 3Y. Más Z. ¿Por qué? Aquí está T a la Z. En un producto a bases iguales, suman los exponentes. T a la menos 3Y más Z. Y por I a la X menos 2. Ahora sí, ustedes en una igualdad igualan las bases e igualan los exponentes. Primeramente aquí igualo T o M. M igual a M a la Y. ¿ve? M con M a la Y. En una igualdad a bases iguales, exponentes iguales. Y vale 1. Otro. Voy a igualar T. T a la menos 2 igual a T a la menos 3Y más Z. T a la menos 2 igual a T a la menos 3Y más Z. Entonces, menos 2 es igual a menos 3Y más Z. Como Y vale 1, queda menos 3. Pasan al otro mismo, es 3 menos 2, 1. Z también vale 1. Y finalmente igualan I a la 0 es a I a la X menos 2Y. Entonces, 0 es igual a X menos 2Y.
Menos 2 por 1, menos 2. X vale 2. Listo. Han hallado X que vale 2, Y que vale 1, Z que vale 1. Reemplazan en 1, entonces el calor, el trabajo o la forma de energía, su fórmula es I cuadrado R por T. Y esto ustedes lo han repasado en electrodinámica. Fórmulas de energía, fórmula de potencia, ley de Ohm, etc. Entonces, de frente, hay que recordar la fórmula para qué está demostrado. La energía está dado I cuadrado RT. La energía está dado también como V y T. Así es. Varias formas de 9. Ya esto sí lo han repasado ustedes, ya un poquito de vector unitario, fácil de interpretar. Determina el coseno del ángulo que forman los vectores. Determina el coseno del ángulo que forman los vectores. ¿Cuáles son esos vectores? El vector A, 12i más 5j. El vector B, 3i menos 4j. Si desean, grafican. Pero si no, no hay problema. Ustedes ponen un vector A, un vector B. Y esos dos vectores forman un ángulo. Los dos vectores forman un ángulo. Les da la expresión de A y les da la expresión de B. ¿Cuánto es el coseno de ese ángulo? Entonces voy a aplicar teoría de vectores de producto escalar. Así. A ver, me pide el coseno de teta. Tengo el vector A y tengo el vector B. Entonces, si yo tengo el vector A, voy a hallar su módulo. El módulo de vector A es a la raíz cuadrada. ¿De qué? De 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 13. Es un triángulo conocido. 12, 5, 13. ¿No es así? No. Otro. El vector B, 3i menos 4j. Triángulo conocido. 3, 4, 5. Lo comprobamos. El módulo de vector B es a la raíz cuadrada. 3 al cuadrado, 9. Menos 4 al cuadrado, 16. Más 9, 25. La raíz cuadrada, 5. O sea, no hay necesidad que hacen ustedes esta operación, sino, si tengo un vector de 12i más 5j, su módulo, 13. Tengo un vector 3i menos 4j, su módulo, 5. Tengo un vector de 2i menos 2j, su módulo, 2 raíz de 2. Así, aunque ustedes se practiquen ese punto. Producto escalar. Esto vimos, justo el lunes cuando estamos saliendo de clases, vimos esta parte. Producto escalar. El vector A punto el vector B es igual. Cambio de A le pongo ello y cambio de B le pongo esta parte. Entonces, recuerdan, 12i punto 3i me da 36. Solamente multiplican los que tienen el mismo vector unitario. 12i punto 3i me da 36. Ahora, cuando dicen 12i punto menos 4j, 0. j punto i punto j es 0. j punto i es 0. En cambio, j punto j es 1. Entonces, 5 por menos 4, menos 20. Nada más, ¿ven? 12 por 3 y 5 por menos 4. ¿Cuánto da? 16. Esa es teoría. Solamente se multiplican los que tienen el mismo vector unitario. Entonces ya tengo el vector A punto B que vale 16. Es un escalar. Ahora van a la fórmula. Por teoría de producto escalar, digo, un vector A punto el vector B es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B y por el coseno del ángulo que forman. Producto escalar de A punto B, 16. A es 13. B es 5. Y voy a hallar coseno de teta. ¿Cuánto sale? 16 sobre 65. Simple. Simplísimo. Y ese mismo van a utilizar en el problema número 19. Muy posible, si no me alcanza tiempo, ya usted lo hace en el 16. Pero en el 19. ¿Ya? ¿Qué dice el 19? La figura muestra un cubo de arista A. La figura muestra un cubo de arista A. Determina el valor del ángulo teta. Ahí está, ¿ve? Tiene el vector A, tiene el vector B. ¿Cuánto vale ese ángulo? Para ello tienen que hallar a qué es igual el vector A y a qué es igual el vector B. Y utilizan este mismo proceso. A ver, 10. También fácil, ya repasamos el lunes, ahora perfilamos. A partir de las siguientes ecuaciones dimensionalmente correctas, determina las dimensiones de ¿qué? De Z. A partir
de las siguientes ecuaciones dimensionalmente correctas, ecuación dimensionalmente correctas, determina las dimensiones de Z. Y aquí está Z. Para que hayan Z, deben conocer A, aceleración. Deben conocer X, aquí está en la primera ecuación. Deben conocer Y, está en la ecuación. Ya, listo. Entonces, mira, dice así. A partir de las siguientes ecuaciones dimensionalmente correctas, determina las dimensiones de Z. M masa, magnitud fundamental. V rapidez, LT a la menos 1. A aceleración, LT a la menos 2. Con eso, ustedes primero analizan dentro del radical. Si ponen dentro del radical, Y tiene las mismas dimensiones de V. Ponerse así. Lógico, Y tiene las mismas dimensiones de V. Luego van a esta ecuación general y finalmente a la ecuación 2. Y ahí sí, hay la respuesta. ¿Ve? ¿Qué dimensiones tiene Z? Primera ecuación, segunda ecuación, masa M, rapidez LT a la menos 1, aceleración LT a la menos 2. En la ecuación 1, en ecuación 1, en el denominador, está, en la ecuación 1, en el denominador, por homogeneidad, por ecuación dimensionalmente correcta. La ecuación dimensional de Y cuadrado es a la ecuación dimensional de V cuadrado. Entonces, si los exponentes son iguales, las bases son iguales. Y así es álgebra. Por eso que dominan teoría de exponentes. Para ecuaciones dimensionales, si no tienen práctica del álgebra, despejar teoría de exponentes se les va a hacer difícil. Pero si no, es lo básico. Listo, ya está. En toda la ecuación, de vuelta, en la ecuación 1, a ver, en toda la ecuación, ¿qué dice? La ecuación de X es igual a la ecuación de M por la ecuación de Y. Y como estos son iguales, solamente ponen la ecuación de Y. O si es en ecuación de V. Son iguales. Pues queda Y cuadrado, queda V cuadrado. Su raíz cuadrada, simplemente Y. Así está. Ecuación de X por masa, por ecuación de Y sobre ecuación de Y. Simplifican Y con Y, X viene a ser igual a Y. ¿Ya? La ecuación dimensional de M viene a ser masa. Listo. Y es velocidad. Entonces, en ecuación 2, la ecuación de aceleración por la ecuación de Z es igual a la ecuación de X por la ecuación de Y. Así está puesto. ¿Qué es ecuación de aceleración? LT a la menos 2 por ecuación de Z. Igual. ¿Qué es ecuación de X? M. ¿Qué es ecuación de Y? V. LT a la menos 1. L con L, simplifico, solamente Z será igual a M, y este T a la menos 2 pasa cambiando de signo. T a la 2. Y T a la 2 por T a la menos 1, T. Respuesta, MT. ¿Ven? 2 segunditos. 11. Problema. Si ustedes miran su práctica, es el problema que ha salido incompleto. ¿Sí? A ver, comparen mi proposición con su práctica. ¿Está igual o hay una diferencia? ¿Hay diferencia, sí o no? ¿O está igualito? Diferencia, está igual, profesor. ¿Está igual? Miran bien. ¿Está estos dos puntos o no? No, eso no está. En su práctica, mira. ¿Está o no? No está, profesor. No está. No Eso. está. Ya. ¿Está la unidad? A igual a 8. ¿O está A igual a 8? ¿Sí? Ya bueno. Entonces, ya está corregido porque acá las alternativas están en Newton. Dice, determina el módulo de la suma de los vectores A, B y C. Vamos a hallar el módulo de la suma de los vectores A, B y C mostrados en la figura. Y nos dan como dato. El módulo de este vector A es 8. El módulo del vector B es 3. Y el módulo del vector C es 5. Bueno, así no debe ser, pero en las alternativas está con la unidad.
Hasta aquí le vamos a poner pues, 8 newtons, 3 newtons, 5. Y si le pongo newton, A es fuerza, B es fuerza y C es fuerza. Bueno, esas cositas es bueno anticiparles, porque puede trabajarse como fuerza, puede trabajarse como velocidad, puede trabajar como desplazamiento, si ya le ponen unidades. Bueno, es algo secundario, solamente tenemos en cuenta con unidades. A ver, yo voy a resolver, este problema es para resolver por 3, 4, hasta 5 métodos. Muchos métodos para ver este caso. Hasta hay una propiedad. El que conoce la propiedad lo saca más rápido que apurado. El que no conoce la propiedad va a demorar un poquito más. Entonces yo voy a aplicar esa propiedad como es un ejercicio inicial. A ver, como estos segmentos son iguales, yo le puedo aumentar cualquier vector. Si aquí le pongo un vector X, aquí estará el mismo vector X. Si le pongo un vector M, aquí está el vector M. O pongo lo contrario. Si yo le pongo un X a la derecha, y si le pongo X a la izquierda, va a ser menos X. ¿O no es así? El vector X a la derecha, y si es hacia la izquierda, será menos X. Si le suman, será. ¿Qué digo? Hay varios métodos que ustedes pueden utilizar. Y yo estoy tomando en cuenta el primero que enfaticé. El vector A, el vector B, el vector C. Como este es punto medio, los segmentos son iguales. Y si yo le pongo aquí un vector X, allá, aquí estará el mismo vector X. Ahora voy a sumar vectores en este primer triángulo y luego en el segundo triángulo. Por suma de vectores en el primer triángulo. El vector X más el vector B me da como resultante el vector A. Meto el triángulo. Vector X más vector B, su resultante es vector A. Primera ecuación. En el otro triángulo, el vector X más el vector C me da como resultante B. ¿Qué les parece? El vector X más el vector C me da como resultante B. Segunda ecuación. Ahora, X no estaba al inicio. Entonces, pues, para desaparecer X, resto ecuación 1 menos ecuación 2. La ecuación 1 menos la ecuación 2. Miembro a miembro. X más B menos X más C. ¿Qué está quedando? X por menos X, 0. Y B menos C, ahí está. Igual al vector A menos el vector B. Ahora solamente cambian de términos. El menos B pasa al primer miembro y el menos C pasa al otro, cambiando de signo. Entonces tengo el menos B como pasa aquí, B más B, 2B, igual al vector A más el vector C. ¿Estamos? 2B es igual al vector A más el vector C. Ahora, sumo los tres vectores. Esa es la resultante. La resultante es igual al vector A más el vector B más el vector C. ¿Pero qué representa A más C? 2B. Y 2B más B, 3B. Allá, el vector A más el vector B más el vector C, que es la resultante, es a 3 veces el vector B. El módulo de la resultante, el módulo de la suma de los tres vectores, es igual a 3 por el módulo del vector B. ¿Y cuánto es el módulo del vector B? 3 por 3. Todo este proceso extenso lo resumo de la siguiente manera. Mira, ustedes conocen cuando tienen un triángulo y en la base tienen un punto medio, entonces estos segmentos ¿cómo son? Iguales. Son iguales. Entonces, ¿qué digo? Este vector B es igual a la suma de los dos vectores sobre 2. Porque van a sumar estos dos segmentos. Vector B es igual al vector A más el vector B, ¿sobre cuánto? Sobre 2, por ser punto. Y aquí está. 2B es igual a A más C. ¿Y qué es B? A más C sobre 2. Esa es propiedad. Esa es teoría. Ahora, muchas veces no va a ser punto medio. Dicen, este segmento es A1 y este segmento es A3. Allá, el vector B es igual al vector A más el vector C sobre 4. ¿Se dan cuenta? O si este es 3 y este es 5, 3, 5. El vector B es igual al vector A más el vector B sobre 5. ¿Qué les parece la propiedad? Al toque ya tienen la respuesta.
Por eso que muchos alumnos se acercan al 20, o sacan 18, 17, 19, porque ya están bien preparados. Y están aplicando, no están haciendo este método, sino ya saben la propiedad. Tienen teorema de puntos medios, tienen teoría de las medianas, todos los puntos de geometría. Y ya se va a optimizar. 12. Ejercicio número 12. Si la aceleración A que adquiere un cuerpo está dado por la fórmula, la aceleración A que adquiere un cuerpo está dado por esta fórmula. Determina la unidad de x a la menos 1 por y. Si L es altura, T es tiempo y F es frecuencia. A es aceleración. Y esta aceleración tiene la siguiente forma. Si la aceleración de A que adquiere un cuerpo está dada por la siguiente forma. Y toda fórmula es dimensionalmente correcta. Toda fórmula es dimensionalmente correcta. Entonces ya está solucionado. A igualan al primer término y A igualan al segundo término. Entonces, obtienen en el primero X y en el segundo Y. Y van a esto, estamos demorando. Las dimensiones de aceleración, LT a la menos 2. Dimensiones de altura, L mayúscula. Dimensión de tiempo, magnitud fundamental T. La frecuencia, T a la menos 1, porque es inversa el periodo. Y determina la unidad, ojo, determina la unidad de X a la menos 1 Y. No le dice XY, X a la menos 1 Y. Entonces, ustedes tienen que ver qué dimensiones tiene X y qué dimensiones tiene Y, para que hayan la unidad de X a la menos 1 por homogeneidad. Como la fórmula es homogénea o dimensionalmente correcta, dicen la ecuación dimensional de aceleración es a la ecuación dimensional del primer término y es igual a la ecuación dimensional del segundo término. Igualan estos dos, hayan X. Igualan A con ello, hayan Y. Y la respuesta ya está clara. Por eso que ecuaciones no es difícil. Lo difícil es esto. Esto es lo difícil. Identificar las dimensiones de cada magnitud derivada o fundamental. Aceleración, LT a la menos 2. Tiempo, paso a multiplicar. Estoy pasando a multiplicar. L es altura, L mayúscula. X, no conozco, dimensión de X. L con L simplifico. Y teoría de exponentes, dimensión de X vale T a la menos 1. Dimensión de X, T a la menos 1. Entonces, ¿qué es X? Frecuencia. ¿Qué unidad tiene X? Segundos a la menos 1. Listo. Siguiente. Aceleración, LT a la menos 2. Igualo a la ecuación dimensional de Y. Ecuación dimensional de frecuencia, T a la menos 1. ¿Listo? Si esto pasa al otro miembro, pasa con T a la 1. Y T a la menos 2 por T a la 1, T a la menos 1 por L. Entonces Y es LT a la menos 1. Y es rapidez o Y es velocidad. Unidad de Y, metros por segundo. Unidad de X, segundos a la menos 1, etc. Ahora sí, entonces, digo, la ecuación dimensional de X a la menos 1 por la ecuación dimensional de Y es igual. Mira, la ecuación dimensional de X a la menos 1 por la ecuación dimensional de Y es igual. Si X es T a la menos 1, ¿a qué es igual X a la menos 1? A T. Dimensión de Y, LT a la menos 1. Simplifico ello y queda solamente L. Entonces, si la dimensión de X a la menos 1Y es L, su unidad es metro. Su unidad es. Los problemas van por ahí, una que otra cosita, hay una pequeña variación. 5 segunditos para que vean, algunos están escribiendo. Aquí viene el problema para muchos de ustedes. Ya tenemos cantidad de estudiantes en este salón y yo sé que la gran mayoría tiene dificultad en esta teoría, en este problema, porque no ha repasado en el colegio qué es vector unitario, cómo se halla un vector cartesianamente en el espacio, cómo halla en el módulo de un vector que esté en 3 dimensiones. Ese es el problema. Pero los que ya lo han practicado, ya se les hace fácil. Entonces yo trabajo para la mayoría. ¿Qué dice? Determina el vector P si su módulo es 3.
Y aquí está el vector P. Está ubicado en la diagonal del cubo. El vector P de esta arista, de este vértice A al vértice C, hay su diagonal. Y en esa diagonal está actuando el vector P. Ahora, el vector P tiene su vector unitario. Y el vector AC tiene el mismo vector unitario. Y con eso voy a empezar. Entonces, aquí netamente teoría de vector unitario. Así. Esta diagonal tiene vector unitario. Para P, vector unitario 1. Para el vector AC, el mismo vector unitario. Entonces, nos remitimos a la teoría que vimos el día lunes. ¿A qué es igual el vector unitario? Es al vector sobre su módulo. Todo vector unitario es al vector sobre su módulo. Entonces yo digo, el vector unitario para P será al vector. Entonces, el vector P es la incógnita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien nos está empezando a complicar la vida. Eso sí, por favor, yo no voy a suplicar de que, bueno, como en la dirección han armado este sistema de quién modera, quién genera, hay que cuidar. Entonces, ahora vamos a ver. Miren, ahorita nos han complicado el sistema. Por favor, voy a detectar quién está haciendo, o la dirección va a detectar y prácticamente tiene que sancionar. Ahorita me complicó, ya me pasó como asistente. ¿Ves? Me pasó como asistente y yo no puedo compartir. Yo no puedo compartir. Ya. Lamentablemente perdemos tiempo, me tienen que poner como moderador o como organizador, porque yo no, ahorita no puedo compartir, me han sacado del sistema. Y si estamos comenzando con una segunda clase, ¿qué será con la segunda semana? Con la tercera semana. Por favor, jóvenes. Hay un impertinente que está malogrando el sistema y por culpa de ese impertinente, ahorita se malogró la clase. Voy a llamar teléfono a la dirección un momentito. Lamentablemente es así. Señorita, muy buenos días. Bueno, en el salón 212 estoy en clases. Un alumno ha hecho la interferencia. No sé, bueno, si lo puede detectar a buena hora, pero me han sacado como moderador y me lo han puesto como asistente. Y de vuelta ahorita no puedo compartir. Seguro. No. Es que yo estoy trabajando normal y automáticamente me van sacando. Es que eso pasa. Yo le sugiero que al ingeniero Fernando tiene que cuidar muy bien esos sistemas, por eso que en lo mínimo nos tiene que poner y a los alumnos tiene que quitar esos accesos. Si no, ellos van a hacer lo que quieren. Por favor, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes qué? ¿Qué es Terret Sulca? Terret Sulca, ¿qué es? Terret Suya Max. Entonces, él está haciendo interferencia, pues, él se ha puesto como moderador y me lo ha sacado. Ya, como este señor tiene que conversar el director, por favor. Ya tanto el señor Fernando, el director académico, ya es Terret Suya Max Dog. Claro. ¿Ves? Ahorita salió. ¿Ves? Mira, está el tutor, está mi persona y el señor ya desapareció. Ya, por favor. Aló, profe. Pero de todas maneras, tener cuidado, porque por yo les digo de que el centro que hay un ministerio que a los alumnos tiene que quitar todo el acceso, totalmente. Si no van a poder venir interferir sin más. No, está correcto, pero yo quisiera que ponga un poco más de cuidado. En estos sistemas pasa de todo.
Yo tengo experiencia porque trabajo en la universidad y nunca me he hecho mis alumnos ya todo tranquilo. Pero acá es la primera vez que me están haciendo. Y estamos en la segunda clase. Y ellos me están escuchando, ¿eh? Por favor, yo quisiera que... Es fácil. La decisión es fácil. Y para mí es expulsar al alumno. Con una se arregla. Porque si vamos a ir en juego, vamos a estar diciendo problemas. Muchas gracias. Ya, jóvenes, están escuchando lo que estoy indicando. De todas maneras, yo trabajo en la universidad. Hay que tener bastante cuidado. Para que así por así no se puede hacer el sistema, ¿no? Bueno. Bueno, lamentablemente hemos perdido tiempo. Eso no me afecta en nada. El problema es para ustedes. Por culpa de alguien que está queriendo pasarse de vivo. Listo, estamos ahí. Estaba entonces lo siguiente, que el vector unitario es al vector P sobre su módulo. El vector unitario es al vector P sobre su módulo, al vector AC sobre su módulo. Entonces, el vector P es la incógnita y el módulo del vector P es 3. Igual. Ahora, ¿cómo se halla el vector AC? ¿Cómo hallamos el vector AC? Hay dos métodos. Comienzan con el origen del vector y deben terminar en el final del vector, en el extremo del vector. Origen A, extremo C. Entonces, ¿cuál es? Hay tres componentes. Componente en X, a la derecha. Componente en Y, hacia abajo. Componente en Z, hacia la parte posterior. Entonces, los valores son 6, 6, 6. 6. Como va hacia la derecha, vector unitario de X es Y, 6Y. Como va hacia abajo, es el opuesto del vector unitario de Y, o sea, menos J. Y si va hacia arriba, es J. Repito, 6Y menos 6J, y miran, va al opuesto de Z, menos 6K. Ese es el vector AC, 6Y menos 6J menos 6K. Ahí lo tienen. Otra forma. ¿Cuáles son las coordenadas de C? ¿Ve? Este punto C solamente está en el eje X. Entonces, su coordenada en X es 6. En Y es 0. En Z es 0. Listo. Pasamos a las coordenadas de A. El punto A está en el plano YZ. Y está en el plano YZ. Entonces, las coordenadas de A, ¿cuáles son? 0 en X, 0 en X, 6 en Y, 6 en Y y 6 en Z. Ponen 0,6,6. Y cuando quieren hallar el vector AC, restan coordenadas finales menos coordenadas iniciales. Entonces, 6 menos 0, 6. 0 menos 6, menos 6J. 0 menos 6, menos 6K. Ahora algunos pueden poner aquí 6, punto y coma, menos 6, punto y coma, menos 6. También así lo hemos explicado en la teoría. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallan el módulo de este vector P, el módulo de este vector AC? Aplican muy parecido al teorema de Pitágoras. Ponen raíz cuadrada y elevan al cuadrado, 6 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado. ¿Cuánto le sale? 6 raíz de 3. Lo más fácil es poner, si tienen 6i menos 6j menos 6k, allá. Factor común, 6. Ponen raíz cuadrada. 1 al cuadrado, 1. Más 1 al cuadrado, 1. Más 1 al cuadrado, entonces 6 raíz de 3. Simplifico 6 en el denominador y 6 en cada término. 6, 6, 6. El vector P queda, el 3 pasa a multiplicar. 3 sobre raíz de 3, que multiplica I menos J más K. Y cuando racionaliza, les queda raíz de 3.
Bueno, repito, para los que están viendo por primera vez, seguro que no me han entendido muy bien, pero ustedes un poquito repasan lo que está aquí, ¿ve? Sus coordenadas. Este vector unitario es igual para P y es igual para el vector AC. Y ese es el punto de partida para vectores en el espacio. 14. Problema número 14. Dada la ecuación homogénea, ahora sí, ¿ve? Dada la ecuación homogénea, determina la ecuación dimensional de A. Dada la ecuación homogénea, determina la ecuación dimensional de A. Alfa, aceleración angular. Alfa, aceleración angular. Entonces, si esta ecuación es homogénea, si esta ecuación es dimensionalmente correcta, nos pide cuál es la ecuación dimensional de A. O sea, esto. Ahora bien, B no se conoce. ¿Qué más? D tampoco se conoce. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí ustedes solamente dicen que alfa es aceleración angular. Pero saben como la ecuación es homogénea, estos dos términos son iguales. No necesitamos conocer B, porque A, la ecuación de A es igual que la ecuación dimensional de 1/2 de B. O sea, A y B tienen las mismas dimensiones. Lo mismo aquí. Aquí hay una diferencia dentro del radical. La ecuación de A va a ser igual a la ecuación de A cuadrado por D. Entonces, aquí pueden hallar D. Como ya conocen D, igualan los dos, hallamos la ecuación de D. ¿Se dan cuenta? Más o menos, esa es la forma inmediata que ustedes van a utilizar en ecuaciones dimensionales. Entonces, ponemos así. En la ecuación homogénea, ¿qué dimensiones tiene A? Si alfa es aceleración angular, equivalente a t a la menos, las dimensiones de aceleración angular, t a la menos 2. O la fórmula de aceleración angular, variación de velocidad angular respecto al tiempo. Por eso que sale t a la menos 2. Aplicamos la homogeneidad, o aplicamos el principio de homogeneidad, o por ecuación dimensionalmente correcta, en el segundo miembro dentro del radical. Primero empiezo con esto. Dentro del radical. La ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de A cuadrado D. Cuando igual estos dos, A con A simplifico. Y de ahí deduzco que las dimensiones de D es a la dimensión de A a la menos 1. Si igualan dimensionalmente estos dos términos, sale que la dimensión de D es igual a la dimensión de A a la menos 1. Luego, en toda la expresión, ¿qué dicen? Estos dos términos son iguales. Entonces ponen la ecuación de alfa por la ecuación de A. Nada más. Ya no nos interesa esto. Como son iguales, pongo solamente A. La ecuación de A por la ecuación de alfa. Ahí está. Igual. ¿Qué es la ecuación de D? A a la menos 1. En este término, solamente le ponen la ecuación de A. Pero la raíz cuadrada de la ecuación de A. Ahí está. O la ecuación dimensional de A a la 1/2. ¿Estamos? Ese es el tema. Repito, en toda la ecuación de alfa por la ecuación de A es igual a la ecuación dimensional de D, es igual a la ecuación de A a la menos 1, por la ecuación dimensional de la raíz cuadrada de A, o A a la 1/2. Ahí está. Este A pasan como A a la menos 1. La ecuación de A pasa como A a la menos 1. Entonces, en un producto a bases iguales, suman exponentes. Entonces, la dimensión de alfa es t a la menos 2. Pongo como base la ecuación dimensional de A y sumo los exponentes. Menos 1 más 1/2 menos 1 me sale menos 3. ¿Ya? ¿Ve? Eso ya álgebra. Menos 1 con menos 1 menos 2 más 1/2 menos 3/2. Entonces, aquí los signos puedo simplificar, puedo cambiarlo. ¿Qué pasa si esto lo pasa al otro miembro? Y esto cambia de signo. Entonces quedaría la ecuación dimensional de A a la 3/2 es igual a la ecuación dimensional de T, la ecuación dimensional de A a la 3/2 es igual a T al cuadrado. Entonces de ahí ustedes ya deducen que la dimensión de A es T a la 4/3. ¿Por qué?
primero voy a elevar al cuadrado a t al cuadrado. ¿Cuánto es t al cuadrado elevado al cuadrado? T a la cuarta. Y luego saco la raíz cúbica de 3. Saco raíz cúbica, entonces ahí va a quedar t a la 4 tercios. Bueno, ese sea término que ustedes lo practican con álgebra. De esta expresión, las dimensiones de a queda t a la 4 tercios. Respuesta a la A. T a la 4 tercios. Bueno, un problemita sencillísimo. En base a estos tipos ustedes practican para sus exámenes. Muy posible, muy parecido a ello les puede venir. En la figura MN son puntos medios. En la figura M y N son puntos medios. Determina el vector D más 2 veces E en términos del vector A y el vector B. Bueno, esa es la condición del ejercicio. En la figura M y N son puntos medios y vamos a calcular el vector D más 2 veces el vector E, pero en términos o en función de este vector B y del vector A. Entonces, aquí sí ustedes tienen que aplicar un poco el tema del teorema de puntos medios, ¿ya? Sí o sí. ¿Por qué? M es punto medio. Entonces, de este punto a ello, B medios. Y de N al extremo, B medios. Lo mismo, todo es el vector C. M punto medio. De este vértice a ello, C medios. Y de M aquí, C medios. Otro caso. Como M y N son puntos medios, el vector E es al vector A sobre 2. O sea, el vector E es la mitad de este vector A. ¿Por qué? M es punto medio de este lado. N es punto medio de este lado. Entonces, este vector es la mitad de todo esto. Ese es el teorema de puntos. Así estoy empezando. Por teorema de puntos medios, el vector E es al vector A sobre 2. Ambos van a la misma dirección. E es igual a medios. Luego, en el triángulo sombreado, o en el triángulo OMN, digo, ON es la mitad de todo el vector B. Entonces, B medios, el vector B medios, es igual al vector D más el vector E. Suma de triángulos por método del triángulo. Vector D más vector E es el vector B medios. Ahora, aplico un criterio de la aritmética. A ambos miembros le sumo por una misma cantidad, lo resto por una misma cantidad, lo multiplico, no varía en nada. Le sumo, lo resto, lo multiplico, ya son criterios de la aritmética. Vector B medios más E igual al vector D más E más E, ¿ve? Estoy sumando vector E a ambos miembros que no alteren nada. Va a simplificarse y no pasa nada. ¿Para qué? Para llegar a la respuesta. Vector B medios más, ¿qué es E? A medios sobre 2. Igual, D más 2E. Y listo, ahí está la pregunta. El vector D más 2E es B medios más A medios. O un medio del vector A más el vector. Sencillo. Ahora, ¿hay otros métodos? Hay otro método que ustedes lo pueden desarrollar. (16) Penúltimo ejercicio. El penúltimo. Ya resuelva esto, ustedes eligen uno más. La resultante R de los vectores A y B forma un ángulo de 37 grados con la recta L. Hasta ahí van a leer para que lo entiendan el ejercicio. Al sumar estos dos vectores, da una resultante. Y esa resultante forma 37 grados con la recta L. Determina el módulo de la componente de la resultante a lo largo de L. Determina el módulo o el valor de la componente de R o de la resultante a lo largo de L. Nada más, esto está en el planteamiento. ¿Sí? Listo. Entonces, si tengo el vector A, que vale 3i más 4j más 2k, y tengo un vector B, que es menos i más 2j menos 5k, cuando les pide la resultante de estos dos vectores, ustedes suman estos dos vectores.
Y cuando suman, les va a dar 3i menos i, 2i. 4j más 2j, 6j. 2k menos 5k, menos 3k. Eso es la resultante de la suma, la resultante de estos dos vectores. Ahora, esa resultante va a formar 37 grados con la recta L. Y cuando lo descomponen o lo proyectan paralelo a L, tienen su componente. La pregunta es, ¿cuánto es el módulo de la componente R a lo largo de L? Ya está resuelto el ejercicio. No les he puesto nada, pero verbalmente ya les he planteado el ejercicio. Y alguien que no ha entendido, que lo mire el ejercicio o el desarrollo y ahí lo tiene. ¿Ve? Hay varias formas. Según que voy comentando, ustedes solamente escuchan. Cuando van escuchando, van planteando, van imaginándose y van desarrollando el ejercicio. Otros todavía necesitan que les escribimos. Otros, escrito todavía explicar. O sea, todos tienen diferentes formas de interpretar una clase, un desarrollo. Bueno, pero por favor, intentan ustedes llegar solamente al comentario. A ver, yo voy comentando, ya van interpretando, van escribiendo y van desarrollando. R, resultando los vectores A y B, forma 37 grados con la recta L. Determina el módulo de la resultante a lo largo de L, que viene a ser R sub L. Entonces, solución. La resultante es el vector A más el vector B. Cuando suman estos dos vectores, me queda, ¿ve? 3i menos i, 2i. 4j más 2j, 6j. 2k menos 5k, 3k. Menos 3k. Si ya tienen la resultante que esté en el espacio, sacan su módulo. Eso ya vimos aquí. Ahí está. Vector en el espacio, ¿cómo vamos a llegar al módulo? Aquí lo van a entender mejor. Si la resultante es 2i más 6j menos 3k, el módulo de la resultante o el valor de la resultante es raíz cuadrada. ¿De quién? De 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 49. Su raíz cuadrada. Entonces ya tienen la resultante y tienen su módulo de la resultante. Esta resultante está formando 37 grados con una recta L. Ahí está. La resultante forma 37 grados con una recta L. La pregunta dice, ¿cuánto vale el módulo de la componente de R a lo largo de L? ¿Qué hacen primero? Esta resultante tiene dos componentes, componente paralela y componente perpendicular. La componente paralela tendrá su módulo. ¿Cuál es? Solamente R sub L. Y aquí lo ponen, ¿eh? El módulo de esa componente paralela, o simplemente RL, es igual al valor de la resultante por el coseno de 3. Su módulo de la componente R a lo largo de L es al módulo del vector resultante por coseno de 37. ¿Cuánto vale R? 7. ¿Cuánto es coseno de 37? 4 quintos. 28 entre 5, 5 sextos. Este problema 16 ha mejorado para que algunos que no han entendido la solución del ejercicio número 13, ya está. Entonces, así se trabaja un poco de vectores en el espacio, proyectando y indicando sus componentes o módulos de las componentes. Ya, ustedes díctame, por favor, qué ejercicio le voy a resolver. El 17, el 18, el 19 o el 20. Sugieran un ejercicio. La 19. El 19, profesor. A ver, repetimos entonces el 19. Muy bien, muy bien. Ya está. 19. 19. La figura muestra un cubo de arista A. Determina el valor del ángulo θ. Toda la figura es un cubo cuya arista es A. Vamos a calcular el valor del ángulo θ. En otras palabras, ¿qué ángulo forman los vectores? Miren, cuando hemos visto el ejercicio número, aquí, el ejercicio número 9, les daba el vector A.
que era 12i más 5j, y el vector b, que era 3i menos 4j. Y les ha pedido solamente el coseno del ángulo que forman los vectores. En cambio, ahora no. Les da un cubo de arista A, y en esta cara frontal está el vector A, y en la cara lateral el vector B. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes como primer procedimiento? Pregunto. ¿Qué tienen que realizar o qué tienen que ver primero? Tienen que hallar a qué es igual el vector A y a qué es igual el vector B. Hallado el vector A, hallan su módulo de A. Hallado el vector B, hallan su módulo de B. Y luego van a utilizar el producto escalar. ¿Sí? Y luego utilizan el producto escalar. Y fácil. Igualito que el problema 19. Por eso que algunos de ustedes están acostumbrados a que casi que se les haga todo. No les gusta un poquito analizar. Es el mismo problema. Ahí tiene. Arista A, arista A, arista A. Ahora, ustedes tienen que ver cada uno a qué es igual el vector A. Lo hacen por varios métodos. Coordenada final menos coordenada inicial. Pero no conviene eso, mejor dicen. Este vector A es igual al vector, A menos I más AJ. ¿Por qué? Origen de este vector y el extremo. Primero pongo la componente hacia la izquierda. ¿Qué valor tiene la componente? A. ¿Cuál es la dirección? Menos I. Como X va a la derecha, hacia la izquierda va a ser negativo. Entonces, menos AI. En cambio, la componente hacia arriba es en Y positivo. AJ. Este vector A significa menos AI más AJ. A ver, ahí está. O le ponen menos A, punto y coma. ¿Y cuánto es su módulo? Fácil. ¿Cuánto es el módulo? A raíz de 2. Ponen raíz cuadrada, menos A al cuadrado, A cuadrado. Más A cuadrado, A cuadrado. Tienen raíz cuadrada de 2A cuadrado, que es A raíz de 2. Más fácil, A raíz de 2. Aquí también, A por A raíz de 2. Ya está, simple. En cambio, el vector B es componente A por menos K. O, primeramente vamos a ver con J, ¿no? Ahí está. Su componente hacia arriba, AJ. Y esta componente, menos A por K. ¿Sí? Así está. El vector B significa AJ. De la componente hacia arriba, AJ. Y componente que va en el eje Z negativo, menos A por K. Luego, su módulo, A raíz de 2. Ahora sí hallan el producto escalar. Por producto escalar, el vector A punto vector B es al módulo de vector A por el módulo de vector B por el coseno de teta. ¿Qué es vector A? Ahí está. ¿Ve? ¿Qué viene a ser el vector A? Menos AI más AJ. Menos AI más AJ. ¿Qué es el vector B? Ahí está. AJ menos AK. AJ menos AK. ¿Cuál es el módulo de A? A raíz de 2. ¿Cuál es el módulo de B? A raíz de 2 por coseno de teta. Aquí sí ya no repito, por favor. Solamente multiplican los que tienen el mismo vector unitario. Nada más. Los mismos vectores unitarios. ¿Por qué? Menos AI punto AJ, 0. Menos AI punto menos AK, 0. Entonces solamente multiplico estos dos. AJ punto AJ, A cuadrado. J punto J, 1. A por A cuadrado. A raíz de 2 por A raíz de 2, 2A cuadrado coseno de teta. A cuadrado con A cuadrado, simplifico. Coseno de teta vale 1/2, teta vale 60 grados. ¿Qué dice? Igualito o no al problema anterior. Claro, no es exactamente igual, pero tiene la misma aplicación. Solamente ustedes tienen que tener cuidado el producto. Ese producto nada más. Bien, jóvenes. Ahora sí les doy su clave de respuestas para que ustedes van repasando cada uno esta tardecita. Llega, almuerza, perdón, no llega. Termina sus clases, toman su agüita tibia, almuerzan tranquilo y reposan una media horita y a ver, física, este profe no se renegó porque no hemos valorado la clase, saliendo, lo hemos puesto como asistente, ya no como moderador. Ya se des una historia por ustedes. Entonces,
Nos ahorraron un problema por lo menos. El 17, respuesta a la A, 30 grados. El 18, facilísimo. Descomponer vectores, la respuesta a la B, 6 raíz de 5. Y el problema 20, aquí está, 20, cuando dice, dado el siguiente conjunto de vectores, donde A vale 5, este vector A vale 5 unidades, y el vector D, aquí está, vector D vale 3 unidades, determine el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Listo. Entonces, miran, lo ponemos así. No, la pregunta dice, determina el módulo de la resultante. ¿Qué es resultante? Ustedes suman los 5 vectores, vector A más vector B más vector C más vector D más vector E. Como desea, suman los 5 vectores, esa es la primera ecuación. ¿Dónde? Ahí está la clave. ¿Dónde? El origen del vector E, el vector E, aquí no sigue, está opuesto. Entonces, ¿qué le ponen? Vector E menos vector D más vector C más vector B me da como resultante el vector A. Ahí está, un suma de vectores por método del polígono. No lo hemos visto en teoría. Vector E, como D no sigue, está opuesto, menos D más C más B me da la resultante A. Entonces, este vector menos D lo paso al otro miembro. Entonces diré, vector E más vector C más vector B es al vector A más el vector B. Ecuación número 2. ¿Qué les parece que esto lo reemplazo en 1? ¿Ve? A más D significa E más C más B. Entonces va a quedar así. Reemplazando 2 en 1, A más D más E más C más D. ¿Qué viene a hacer esto? A más D. Entonces la resultante es 2 veces A más D. El valor de la resultante, 2 veces el módulo del vector A más D. ¿Y cómo hallan el vector A más D en módulo? Ahí está. Este es el vector A. Y por aquí está el vector D. Entonces, D con A forman 60 grados. Aplican fórmula de la resultante de 2 vectores concurrentes. El módulo del vector A más D es a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale A? 5. ¿Cuánto vale D? 3. 5 al cuadrado más 5 por 3 por coseno de 60. 2 por coseno de 60 se simplifica 15 más 25, 40. Más 3 más 9, 49. A más D en módulo vale 7. Por lo tanto, 14. Gracias, jóvenes. Hasta el próximo lunes. Hemos cumplido casi al 100%. ¿Ya? Permiso. Repasan cinemática para el día lunes.